bienvenidos. Muchísimas gracias por atender al llamado, Es definitivamente un placer enorme traer un invitado distinguido. Esto se hace realidad gracias a una red de intercambio por RAID, un proyecto en ejecución de TrackRAID. Esto es un proyecto para Latinoamérica para el estudio de proteínas que tienen repeticiones en tándem. Este es el foco del proyecto. Sin embargo, las técnicas utilizadas y las implicancias de estudio de estas proteínas, que se de paso con la mayor parte de la masa proteica que tenemos, lleva pues a otros ámbitos. Una de las implicancias de este estudio es el que vamos a ver hoy, evolución incluso en los albores de la vida, o más bien los albores de nuestro linaje. En realidad la vida ocurrió antes de que aparecieran seres como nosotros, ¿no? Bien, es un placer entonces dentro de esta red y de la oportunidad de hoy presentar al doctor Damián de Vos. Él es investigador principal del laboratorio que tiene un nombre muy especial que lo voy a explicar, es el Platypus de la microbiología. Este laboratorio está en el Centro Andaluz de Biología del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en Sevilla. Y la charla es de tipo divulgativa, de manera que personas que estén con un interés general en biología y una preparación inicial va a poder apreciar una buena parte de la charla. Y le he pedido a Damián, que tiene una charla doble, más especializada, en donde hay un poco más de técnicas utilizadas, técnicas biológicas, que tenga esta flexibilidad que solo los grandes maestros tienen de censar al público y ver qué tiene. Le pido al público también que demande, pida la profundidad que se requiere, las necesidades, habrá oportunidades de preguntas, y para eso fue en la inscripción la pregunta que sea un conversatorio, para saber cuántos los presentes tienen un poco más de background científico como para llegar a no solo las grandes preguntas general, no a las más específicas, a las más ambiciosas. Y por favor, tengamos en mente que la charla es de divulgativo y que podrá ir a la profundidad del público que más. Muchas gracias por esta seguida concurrencia de Damián. Gracias, Daniel. Buenos días a todos. Como ha dicho Daniel, mi nombre es Damián y estoy trabajando en Sevilla. Somos parte de este intercambio de Europa y América Latina, donde será un placer recibir la visita del doctor Daniel. Bueno, nosotros trabajamos sobre esta bacteria, que podéis ver ahí en la pantalla. A pesar de las diferencias que podéis visualizar, es una bacteria, pero tiene algunas características que la hacen de interés para lo que estudiamos, y por eso la llamamos, el título de esta charla, el Platypus de la microbiología, porque esperamos que sean, o proponemos que sean nuevos modelos para estudiar, nuevos organismos modelos para estudiar la biología diferencial, y como eso, las implicaciones que tiene todo eso para redefinir el árbol de la vida. Por eso el símbolo que veis ahí a la izquierda de la pantalla es un pequeño platypus, que es el símbolo de nuestro laboratorio. Bueno, aquí estamos ahí donde está la flecha. Estudiamos estas bacterias que se llaman PBC. PBC es para Phalantomyces verrucomicrobia, clamidia y algunos otros. Probablemente el más conocido sea la clamidia por el patogénesis que implica. Clamidia sean unos patógenos intracelular obligatorio. Y son aquí, parte de este grupo más bien conocido como Gracilicutes, no importa mucho el tema, pero otro aspecto interesante de estas charlas, de esta diapositiva, son todos los puntos rojos que podéis ver ahí. Todos estos, sobre todo están más representados aquí en esta parte que se llama la Candidate by Radiation. Todo eso representa el lineaje de organismos que conocemos, sabemos que existen,
porque hemos secuenciado, sabemos que hay algo ahí, pero no tenemos ni idea, no los hemos cultivado, no los hemos secuenciado enteramente, no conocemos nada. Sabemos básicamente que hay algo ahí, pero hay todo un campo de biología divergente que está todavía por descubrir, no solo en los CPRs, sino que también por otras partes del árbol, incluyendo las bacterias que están aquí y los eucariotas, que como sabemos tienen una relación particular. Okay. Entonces, estas bacterias se llaman PVCs, tienen mucho interés. No vamos a verlos todos, pero en ecología y biotecnología, porque están implicados en los grandes ciclos geotérmicos de la Tierra. Pueden ser productores también de otras moléculas de interés. Como hemos dicho, tienen interés para la medicina, las clamidias son patógenos, pero las vericomicrobias son interesantes porque es todo lo contrario de un patógeno. Ellos son bacterias que podemos tener en nuestro intestino y si tenemos esto, su presencia está correlacionada con un desarrollo positivo de todos estos sistemas, ¿no? Sistema inmune, pero también presencia está correlacionada con la obesidad. Cuanto más tenéis de alcohol, menos potencial hacia obesidad, ¿no? O sea, hay todo ahí un campo muy interesante para estudiar en estas bacterias. Pero quizás lo que más nos interesa hoy es estos caracteres especiales que son de particular relevancia para la evolución, la biología celular evolutiva, ¿no? Para intentar entender de dónde significación tiene para nosotros también. Porque bueno, básicamente eso es el punto que vamos a intentar entender hoy, es cuál es el origen de estas células que veis aquí, las células eucarióticas, y más que nada, cómo hemos pasado de unas células procarióticas con muy poca organización celular a algo tan complejo y tan organizado dentro de la célula como los sistemas eucarióticos. Aquí no aparece, pero eso también es una fascinación de lo que hacemos. La vida en la Tierra apareció hace más o menos 4 millones de años, ¿no? 4 a las 10 exponiendo 9, exponiendo 9. Entonces, eso es una cantidad de tiempo enorme, muy grande, que no creo que nadie aquí se puede dar cuenta de lo que es, 10 a la 9. Pero la gran mayoría de la vida se desarrolló en el tipo procariótico. Los eucariotas solo aparecieron alrededor de 1,5 millones de años. Entonces, la mayoría de la vida de la vida en la Tierra ha sido procariótica. ¿Cómo y cuándo apareció esta evolución de células más complejas? Es lo que vamos a intentar ver hoy. Bueno, el árbol de la vida ha ido cambiando con los años, con los nuevos descubrimientos. Inicialmente se pensaba que habría 3 dominios diferentes, bacteria, arquea y eucariota. Recientemente se descubrió un grupo de arquea particular que se llaman los Asgard y que sabemos que tienen más relaciones, tienen más características que suelen ser llamadas eucarióticas. Entonces, por eso se pudo en este momento redefinir el árbol de la vida, donde ponemos los eucariotas, nosotros más cercanos a estos eucariotas que son las arqueas. Bueno, lo que nos interesa, nuestro punto de entrada en estas bacterias ha sido el sistema de endomembrana que presentan la célula eucariota, ¿no? La célula eucariota sabemos que está definida por toda una organización de membrana dentro que separa los diferentes compartimentos con diferentes puntos, ¿no? Y la pregunta que nos va a interesar aquí es cómo y cuándo aparecieron este sistema de endomembrana. Lo que sabemos es que si miramos todos los eucariotas que vemos actualmente, todos estos tienen todos los genes implicados en un desarrollo normal y el mantenimiento del sistema de endomembrana. Eso implica que el ancestro común de todos los eucariotas, que apareció alrededor de 1,5 millones de años, pues tenía ya todos estos genes, implica que este ancestro tenía ya un sistema de endomembrana desarrollado, ¿no?
Solo hay algunos y modificación del sistema en algunas ramas particulares del árbol, pero lo importante es que el ancestro común tenía ya todo eso. Y aquí tenéis una representación del sistema de membrana actual de los eucariotas. Lo importante es que cada uno de estos compartimientos está definido y manteniendo por lo que llamamos unos complejos proteico multiproteico, complejos multiproteicos. Es el caso, por ejemplo, del polo nuclear, este que veíamos acá. Es como un donut, básicamente, que está compuesto de diferentes proteínas que estabilizan un agujero en la membrana, ¿no? ¿Okay? Estos son multiprotein complejos de multiproteicos que mantienen esta curvatura en la membrana que, por supuesto, es tridimensional, ¿no? Bueno, y pasa lo mismo con las otras cajas que veis aquí de diferente color en estos sistemas. Siempre son complejos multiproteicos que definen y mantienen esta membrana en esta curvatura que no es la más estable para unas membranas. Pues lo primero que podéis ver son estas barras de colores más oscuras que están dentro de estos complejos. Lo que vimos es que cada uno de estos complejos contienen por lo menos una proteína que tiene este tipo de arquitectura. Eso también es una de las cosas que podemos hacer ahora, es tenemos acceso a la estructura de las proteínas y podemos compararlo. Comparando la estructura de estas proteínas, vemos que tienen caracteres en común, lo que implica que probablemente también tengan un ancestro en común, ¿no? Dentro de cada uno de estos sistemas, que sea la clatrine, cote vesicule, COP1, COP2 o el polo nuclear, estos complejos que hemos visto antes, estos complejos que definen la célula eucariota, pues siempre hay una proteína que tiene esta organización particular, es decir, que tiene un beta-propeller en el amino terminal, ¿ok? Entonces, una proteína compuesta de diferentes tipos de dominios estructurales que podemos observar, determinar su estructura y ya está predecir. Y en carboxiterminal siempre hay una proteína que tiene por lo menos el amino terminal beta-propeller y en carboxiterminal este tipo de estructura que llamamos solenoid, que está formado por hélices, ¿no? Hélices alfa. Estos dos tipos de pores se encuentran en todos los tipos de proteínas. Pero esta combinación particular, donde veis el beta-propeller en amino terminal seguido por el solenoide, eso es único y solo se encuentra en este tipo de proteínas. Eso nos sugiere que estas proteínas y los complejos en el cuerpo pertenece tienen un origen en común. Aquí podéis ver algunas de estas proteínas. La clatrina arriba de la clatrine cote vesicule, COP alfa y beta de COP1, C31 de COP2 y todas esas son nucleoproteínas. Podéis ver que dentro de la gran diversidad que hay en estas proteínas, aquí veis una representación de la secuencia de las proteínas y las estructuras secundarias predichas. Pues siempre hay una proteína que tiene un dominio dominado por beta strands o hembras betas. Este dominio está predicho de plegarse según un fold que llamamos el beta-propeller y el dominio terminal está dominado por hélices alfa y está predicho por plegarse como dominante, ¿no? Entonces, siempre en cada uno de estos sistemas hay una proteína que tiene esta arquitectura que vamos a representar por este símbolo aquí, que simboliza el beta-propeller y el solenoide. El hecho de observar estas similaridades entre complejos diferentes sugiere que tienen una origen común, ¿no? A pesar de las diferencias que podéis ver entre las secuencias, las interacciones que forman y las cajas proteicas que forman, pues hay una similaridad que se encuentra en estas proteínas que sugiere que todos estos complejos de la célula eucariota tienen un origen común, ¿ok? Esto es la idea, es muy rápido para resumir un trabajo que nos ha costado bastante tiempo, pero la idea es, se llama la hipótesis del protocoatómero, es que
a un momento de transición entre una célula procariótica y eucariótica, este organismo intermediario desarrolló este tipo de proteína con esta estructura particular y esto le permitió por primera vez en la historia manipular sus membranas, ¿no? Por primera vez poder hacer invaginaciones o hasta vesícula a este tipo de proteína con este tipo de forma. Después, duplicación y divergencia de este sistema nos habría llevado a la situación actual que vemos en la célula diabética, ¿no? Si lo pensáis, una vesícula, una cóctel vesícula no es muy diferente de un poro nuclear, estabiliza la membrana con una cierta curva. Lo único es que la vesícula forma una pelota cuando el poro nuclear forma un ¿sí? Esto es la idea central y principal que se publicó ya hace un par de años, casi 20 años ya, y que está bastante aceptada ahora en el campo. Bueno, entonces, si eso es la idea, estamos aquí tocando un concepto de unas proteínas que aparecieron que fueron clave para la evolución de los secretas, para la evolución de nuestro propio tipo de células. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos buscar origen de estas proteínas. Y lo que veis aquí es el resultado de una búsqueda estructural masiva en este momento. Se publicó ya hace 10 años. Bueno, 15. En este momento, hace 15 años, teníamos más o menos 200 genomas, que son todos los que veis aquí. De naranja los eucariotas, de verde las arqueas y azul los genomas de bacterias, que para mí las bacterias era el control negativo. Yo nunca pensaba obtener este resultado. Lo que hice es en todos estos genomas predecir la estructura de todas las proteínas que había en todos estos genomas en el momento, más de casi 2 millones de secuencias, y buscar en todas estas proteínas las que tenían el beta-propeller, las que tenían el solenoide, y eso ya encontré en muchos sitios, pero después restringí esta lista a los que tenían esta organización particular, es decir, el beta-propeller en amino terminal y el solenoide en carboxilo terminal. Por supuesto, encontré muchos en los eucariotas, esos fueron mis controles positivos, que sabía que tenía que encontrarlos ahí. Yo, debido a esta relación particular que hay entre el eucariota y arquea, eucariota y arquea, pensaba encontrar algo en arquea, pero no encontré nada. Y todo lo que vi de azul era mi control negativo, son las bacterias, no pensaba encontrar nada en bacterias, pero encontré este señal aquí, que fue un poco totalmente inesperado. Esa diapositiva es similar a la que habéis visto anteriormente, solo que arriba tenéis las proteínas eucarióticas, de levadura en este caso, y abajo las nuevas proteínas de bacteria que acabamos de encontrar. Es importante mencionar aquí que esta búsqueda fue únicamente bioinformática. Yo soy biólogo, microbiólogo de formación, pero me cambié a la bioinformática, aprendí a programar y me cambié a la bioinformática hace un par de años. Y todo esto fue una búsqueda puramente computacional, ¿okay? Y es puramente por predicción de estructura que encontramos eso. Como lo podéis ver acá, hay bastante similaridad a nivel estructural, el tipo de similaridad que estábamos esperando entre las proteínas de eucariota y las proteínas de bacteria. Es importante mencionar que todo este descubrimiento solo se pudo hacer pasando por la estructura. Ahora, todavía ahora no hay señal de secuencia entre las proteínas de eucariota y de bacteria, ¿okay? No hay señal de secuencia, solo se puede detectar mirando a la estructura, haciendo predicciones de... Bueno, ¿y cuáles son los nombres que veis aquí? No podéis ver, pero se llaman Gemata obscuriglobis, Plantopyrus, etc. Son proteínas, son bacterias que pertenecen al grupo Plantomycetes. Ahí tenéis. La gran sorpresa y un poco el momento eureka de este descubrimiento es que no conocía nada de los Plantomycetes, pero cuando buscáis en la literatura, los Plantomycetes presentan este tipo de organización. Es decir, que como lo podéis ver aquí, hay algo de organización de membrana dentro de estas bacterias, ¿no?
Y lo que hicimos es coger esta proteína que hemos detectado en este organismo, clonarla en Escherichia coli, reproducirla, modificarla, y la proteína modificada inyectarla a un conejo para que produzca anticuerpos. ¿Okay? Y con estos anticuerpos hemos vuelto a la bacteria para ver dónde se localiza esta proteína dentro de la célula. Lo que podéis ver aquí, por ejemplo, es que cada flecha blanca aquí os indica dónde está un anticuerpo que nos indica dónde está esta proteína. Entonces, cada vez esta proteína que se parece a la proteína del eucariota que manipula la membrana se encuentra en cercanía a la membrana. Entonces, para resumir, este tipo de organización estructural se encuentra en proteínas de eucariota, ¿ya? Implicado en el sistema de manipulación de membrana. Cuando buscamos en el árbol de la vida para proteínas que tienen este tipo de organización, solo lo encontramos en bacterias que tienen un sistema de endomembrana bastante desarrollado. Y eso, además, estas proteínas se encuentran en proximidad de la membrana. Las membranas en estas bacterias presentan este aspecto. Es decir, podéis ver, no sé si estáis acostumbrados a ver bacterias en la organización de las bacterias. Unas bacterias tienen una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Que está aquí entre los dos. El espacio entre los dos es lo que se llama el periplasma. Pues lo que vemos es que estas bacterias mandan la membrana interna, manda invaginaciones hacia el citoplasma. Estas invaginaciones se pueden juntar y forman un espacio más grande dentro del citoplasma. Y de vez en cuando vemos este tipo de organización donde claramente hay vesículas que aparecen dentro de estas bacterias. Eso es totalmente nuevo y desconocido para bacterias. Bueno, y desde entonces, desde 2010, es cuando empezamos a estudiar estas bacterias en mi laboratorio y todo lo que os voy a contar sale desde este descubrimiento. Bueno, entonces la organización de membrana que encontramos dentro de esta bacteria es totalmente intermediario entre la organización de un procariota, una bacteria, y el sistema de endomembrana eucariota, donde la membrana interna de las bacterias pues manda invaginaciones que serían el estado intermediario a lo de eucariota. Hay muchísima diversidad de organización de membrana en estas bacterias. No voy a entrar en el detalle, pero lo que vamos a ver en la próxima diapositiva es una reconstrucción tridimensional de estas bacterias, ¿no? De hecho, fue la primera reconstrucción tridimensional de una bacteria. Lo que hicimos es coger una bacteria como esta, cortarla en láminas muy finas y ponerlos en un microscopio de electrones y después juntar todo eso para reconstruir la bacteria en tres dimensiones. Eso es lo que veis aquí. Tenéis aquí la bacteria. La bacteria no se mueve, sino que nosotros vamos dentro de la bacteria para ver cómo está organizado su sistema de endomembrana. Y veis la organización de las membranas. Veis también que esta bacteria está dividiéndose por budding y no por binary fission o fisión binaria como las demás. Y hemos reconstruido en tres dimensiones todo el sistema de endomembrana de la bacteria para demostrar que en realidad solo todos los compartimentos están conectados. No hay un espacio encerrado como en la eucariota, sino que el ADN que veis aquí en amarillo está dentro del citoplasma. No hay nada que se parezca a un núcleo ahí dentro. Bueno, ahora hemos hecho lo mismo en el otro tipo de células que habéis visto, que son las donde el periplasma, el espacio que está entre la inner y la outer membrane, la membrana interna y la membrana externa, como podéis ver, está lleno de vesículas, ¿no? Eso es otro tipo de organización celular que vemos dentro de estas bacterias. Y si miráis más cercanamente, a cierto momento podéis ver que algunas de estas vesículas parecen estar conectadas entre sí.
Eso se ve mejor aquí a este nivel. Por ejemplo, acá podéis ver que esta vesícula a diferente nivel del volumen convencional, pues podemos observar conexiones entre las vesículas. Si volvemos a mirar en este, aquí otra vez hemos reconstruido el sistema de membrana en 3 dimensiones. Podéis ver que algunas de estas vesículas parecen estar conectadas a la membrana externa, algunas a la membrana interna, pero todas forman entre sí una red de vesículas conectadas dentro de una bacteria. Todo lo raro es que todo esto pase en una bacteria, ¿no? De hecho, son las únicas bacterias por las cuales se ha descrito este sistema. Entonces, otra vez, estas bacterias que tienen un sistema de endomembrana tan desarrollado son las únicas donde existen estas proteínas que tienen las características de proteína eucariota que manipulan la membrana. Además, estas bacterias hacen algún tipo de endocitosis. Aquí el resultado eso es el resultado de un experimento bastante sencillo, donde simplemente ponemos GFP en el medio de crecimiento de la bacteria. GFP es una proteína que es fluorescente, aquí en verde, Green Fluorescent Protein, y lo que podéis ver es que la bacteria ha internalizado esta molécula, pero la ha internalizado entera en su estadio folded, digamos, por eso lo veis verde. De hecho, si dejamos la bacteria un poco de tiempo, media hora, una hora, pues la señal va desapareciendo porque la bacteria degrade esta proteína como comida, ¿no? Pero otra vez, lo que hacemos es poner la FPP fuera y la bacteria lo internaliza. Otra bacteria lo que va a hacer es degradar la proteína, la FPP fuera, y no vais a ver la bacteria volviéndose verde, como en este caso. Bueno, eso es más del mismo. Y aquí podéis ver DAPI, el ADN de la bacteria, un marcador de las membranas. Entonces, esto nos indica la red de membrana que hemos visto anteriormente. Y eso es similar al dextran, un tipo de sacárido que hemos marcado también con molécula fluorescente. Nos indica que estas bacterias han internalizado este compuesto dentro del sistema de endomembrana o probablemente dentro del sistema de vesículas que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando juntamos todo, pues se ve que las bacterias han internalizado este compuesto ahí. ¿Okay? Eso es bastante único. No existen de momento otras bacterias que hacen este tipo de endocitosis. Pues recientemente se ha descrito este Planctomicetes. O sea, vamos todavía más impresionante en Planctomicetes. Aquí tenéis el árbol de los Planctomicetes. Esta nueva especie recientemente descrita se llama Candidatus UAB amorphum. Y lo raro es que, como lo podéis ver acá, esta bacteria, primero es mucho más grande que las otras bacterias. Estos son 5 micras. Entonces, es grande para una bacteria. Pero lo raro es que cuando se co-cultiva con otra bacteria más pequeña, como aquí, pues podéis ver que la bacteria se acerca, entra en contacto con la otra bacteria, el Planctomyces, que es entra en contacto con la otra bacteria y lo internaliza, empieza a rodearlo, fagocitarlo y lo internaliza. Eso lo podéis ver aquí en light microscopy, también en fluorescent microscopy, pero también con electrodes. Podéis ver que el Planctomyces es mucho más grande, internaliza, rodea la bacteria y lo internaliza, acaba en una vesícula y acaba degradándose. De hecho, eso es uno de los videos del suplemento B. Ahí veis el Planctomyces que llega, se acerca a la bacteria, lo fagocita y se lo lleva. Entonces, eso es realmente, vamos a verlo otra vez, es muy bonito. El Planctomyces está ahí arriba, llega, se acerca, hace contacto y rodea la bacteria y se lo lleva. Eso ha sido la primera descripción de fagocito o algo similar a fagocitosis en una bacteria. Cuando eso es una lista de algunas de las características de interés en estas bacterias, por eso estamos estudiando estas bacterias. Otro
nosotros nos centramos en dos fenómenos en estas bacterias. El primero es el sistema de endomembrana que habéis visto, y lo segundo es la división. Podéis ver que dentro de Planctomycetes hay toda una diversidad de mecanismos de división. Algunos parecen que se dividen por binary fission, como las otras bacterias. Algunos se dividen por budding, más bien como una levadura que como una bacteria, pero al final de un cuello, como lo veis aquí. Algunos se dividen de lado, que tampoco es muy común en bacterias, etcétera, etcétera. Hay toda una diversidad de mecanismos de división. Pero lo más interesante es que cuando miráis los genes que usualmente, normalmente asociados a divisiones, como son FTZ, FTSK, etcétera, etcétera, podéis ver que algunos están totalmente conservados, como este que es FTSK, eso es la bomba de ADN que pasa el ADN de una célula a la otra. Pero algunos otros, como FTZ, aquí está totalmente perdido. Aquí de blanco tenéis blanco lo que no se encuentra y negro lo que se encuentra. FTZ está totalmente perdido en estas bacterias. De hecho, en todos los planctomycetes. Entonces, hasta los que se dividen por binary fusion no tenemos ni idea de cómo lo hacen, porque lo hacen con mecanismos totalmente diferentes a lo que suelen hacer las bacterias. Bueno, pero sabemos que el ancestro común de las bacterias y de los planctomycetes se dividía con FTZ y tenía un peptidoglicán probablemente normal alrededor, porque se encuentran algunos como los pericomicrobi y el antisfera. Sin embargo, algunos otros, como todos los planctomycetes que hemos visto aquí, han perdido FTZ. Entonces, eso también los hace muy interesante porque queremos entender cómo se dividen sin FTZ. Algunos es el caso de las clamidia patogénicas, han perdido el peptidoglicano, probablemente porque el peptidoglicano es highly immunogenic. Es un problema para vivir dentro de un huésped, obviamente. Ha habido pérdida también del peptidoglicano y modificación del peptidoglicano. Y también otros planctomycetes lo hacen por budding, como podéis ver acá o acá, y probablemente con un mecanismo totalmente desconocido del momento. Entonces, lo interesante de estas bacterias también está ahí, es que desde un ancestro común, que era más parecido a las bacterias clásicas, pues hubo toda una divergencia de los mecanismos de división ahí detrás, y eso es parte de lo que estamos estudiando ahora en estas bacterias. Bueno, y aquí, como esta charla es un poco, bueno, como el profesor Daniel me preguntó ser investigatorio, os voy a contar una historia que también enfocamos en esta bacteria, pero que es muy representativa de cómo funciona la ciencia, porque primero es una colaboración entre diferentes grupos de ahí de España, pero sobre todo es una historia que empezó aquí, se extendió a otras moléculas y que extendimos a muchas otras cosas. Entonces, lo que se llama serendipity no es algo que estábamos esperando, pero encontramos cosas de interés y nos fuimos avanzando la ciencia. Bueno, y todo eso es el trabajo de estas dos personas que veis ahí arriba. Elena, que nos visitó en Perú hace un par de años, y Carlos, que empezó su doctorado, bueno, que defendió su doctorado hace algunos años. Sí, también eso es muy representativo de lo que hacemos en mi laboratorio, es decir, que es un análisis bioinformático que combinamos con experimental. Carlos era el bioinformático y Elena la persona que hizo todos los experimentos. La pregunta es la siguiente. El esterol, esta molécula, es típica de eucariota. Se encuentra exclusivamente o más obviamente en eucariota. Pero, ¿de dónde viene el esterol? Eso era la pregunta inicial que le planteé yo a Carlos, preguntándole ¿qué puedes decirme del origen de esta molécula? Y lo que hizo Carlos es estudiar los enzimas que tenéis aquí de colores, que son los enzimas responsables de la síntesis de estos compuestos. Los eucariotas tienen esterol, pero los
eucariota, las bacterias tienen el compuesto que se llama organoide, que es estructuralmente, químicamente y funcionalmente similar a los esteroles. Pues sí, cuando Carlos hizo las filogenias de estos dos enzimas que cogen estos compuestos, que son los dos principales para la síntesis de esterol, lo que vio es este tipo de filogenia. No voy a entrar en el detalle, pero lo que tenéis que entender primero es que las filogenias son similares, sí, son lo que llamamos convergentes, congruentes. Entonces eso nos da buena confianza en nuestras construcciones, porque dos enzimas diferentes, pero con función relacionadas, pues nos dan el mismo señal. Entonces tenemos confianza en nuestra reconstrucción, pero lo sorprendente es que las enzimas de eucariota branchean dentro de las bacterias. Eso nos indica que muy probablemente el esterol fue una invención de bacterias. Las bacterias inventaron el esterol y ahora se ha pasado a ser una característica de nuestras células. Entonces, el esterol también fue una invención, un paso clave para el desarrollo de los eucariotas. Bueno, y al mismo tiempo tenía en el laboratorio esta persona, Elena, que hacía análisis al azar en estas bacterias. Estas bacterias normalmente son rositas así, pero cuando bloqueamos esta enzima nos dimos cuenta que la cepa se parecía más roja todavía. Y cuando Elena hizo lo que se llaman transposiciones, es introducir una transposición en el genoma de las bacterias y este transposón se coloca al azar en el genoma, se va interrumpiendo genes al azar. Entonces, lo que vio Elena son colonias de diferente color. Y lo que vimos es que los genes cortados eran genes responsables de la síntesis de carotenoides que vemos acá. Pero el carotenoide antes se pensaba que se generaba de este compuesto utilizando este enzima. Lo raro es que este enzima no estaba en Planctomycetes. Bueno, Esto lo podéis ver acá. El camino clásico de síntesis de los carotenoides pasaba por esta enzima de rosa. Pero si hacemos una filogenia, vemos que esta enzima de rosa solo está presente en estos organismos que son actinointerrumpibles, ¿no? Lo raro es que todas las bacterias que tenían los genes de síntesis del carotenoide tenían estos enzimas de acá, y no estos, que es lo que podéis ver acá. Esta gran diversidad de bacterias tenían estos genes que pasaban por el escualeno. Entonces, en este análisis descubrimos una nueva ruta, un nuevo pathway de síntesis de caroteno que no pasa por el camino que se pensaba clásico, pero sino que pasa por el carotenoide. Y de hecho es muy interesante porque cada uno de estos compuestos, del escualeno hasta el carotenoide, de aquí hasta aquí, tienen diferente color. El escualeno es blanco, podéis ver acá, y cuanto más saturado el compuesto, más se va pasando del crema a amarillento, a naranja y a rosa. Entonces, cuando fuimos interrumpiendo los genes uno por uno en estas bacterias, vemos colonias que pasan de blanco. Cuando interrumpimos estos genes aquí, no hay escualeno, entonces no hay carotenoide, la bacteria es totalmente blanca. Si interrumpimos pues este primer compuesto intermediario es un poco amarillante y la colonia era amarillante, etcétera, etcétera. Cuanto más vamos interrumpiendo los genes a diferente paso del pathway, pues tenemos colonias que corresponden a estos diferentes colores. También hemos identificado los compuestos por HPLC. Y esto aquí es nuestro control
introducimos todos estos genes en Escherichia coli. Cuando introducimos el CQS en Escherichia coli, pues coli se vuelve roja. Cuando introducimos estos tres, también un poco menos, probablemente porque son menos eficientes, pero es rosita. Pero si solo introducimos los dos, nos hace falta uno, no llega el escualeno, pues Escherichia coli es totalmente blanco. Entonces, eso fue nuestro control de expresión heteróloga desde el pathway en Escherichia coli. Y reportamos un nuevo pathway de producción de escualeno. Está muy representado en muchas de las especies de bacterias y de procariotas, porque hasta también en arquea. Bueno, entonces aquí, para acabar, solo os he presentado algunas de las características de interés que vemos en estas bacterias. Como podéis ver, hay muchísimo más de interés y en general estas características no son características que solemos ver en bacterias, sino que son características que son más normalmente asociadas a eucariota o a... Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues lo que pensamos es que de la misma manera que el platypus, y ahí está el platypus de la microbiología, el platypus es este animal raro, es un mamífero, pero es un mamífero raro porque también tiene veneno, tiene huevos y tiene características de los otros grupos de animales, ¿no? ¿Por qué el platypus tiene estas características? Porque nosotros y el platypus compartimos un ancestro común con estos grupos, ¿no? Y lo que vemos en el platypus son remanentes de características que teníamos con el ancestro común con estos otros dominios. Por eso, lo que proponemos es que las características de estas bacterias son algo que hemos compartido con esta rama de evolución que podría ser, proponemos que las arqueas y los eucariotas tienen un origen en esta rama de las PGCs, y por eso la llamamos el platypus de la microbiología. De hecho, podemos mapear algunos de los caracteres en esta filogenia, no vamos a llegar ahí. Simplemente quería agradecer estas dos personas que hicieron gran parte del trabajo y vosotros por vuestra presencia. Si tenéis alguna pregunta, pues intentaré contestarla. Sí. La bacteria que tiene esa capacidad de fagocitosis también tiene paredes celular. Buena pregunta. No sabemos. Se supone que sí, pero no está muy claro. Pero por otro lado, para ser capaz de fagocitar y de remoldar su membrana a este nivel, si hay algo, debería ser algo muy flexible, muy transitorio, no sabemos. Yo tengo una clase, por eso hago las entonces, uno podría especular que la mitocondria no es una bacteria que invadió algo, sino puede haber sido una bacteria que fue fagocitada por una... Que alguien ya tenía este sistema de... Claro. Sí. En esta hipótesis encajaría más en este sentido. Y la última pregunta es que, no teniendo una membrana nuclear, hay proteínas que corresponden a las los poros nucleares. Sí, también. Lo hemos detectado. Entonces, porque uno pensaría el poro nuclear para que permita el ingreso, comunicación núcleo-citoplasma, pero acá no hay necesidad y sin embargo la proteína está. Bueno, no son las proteínas del poro nuclear, son proteínas estructuralmente relacionadas, pero que también se encuentran en clatrina o otro sistema de vesículas. No tienen poro nuclear y no tienen ni siquiera una membrana que rodea el ADN. La última pregunta. Estas clatrinas del mismo ahí forman las vesículas, el compartimento cerrado, mientras que en el poro nuclear, que también participan, hace una abertura. Es decir, la misma proteína o el mismo complejo puede hacer cosas cerradas o dejar espacios abiertos. ¿Cómo se explica? Bueno, son diferentes.
el poro nuclear está abierto, pero si lo miráis de otra forma es como un donut, está cerrado, simplemente en vez de cerrarse como una pelota, se cierra, es octogonal, se cierra de esta manera. Claro, la pregunta es términos de información. Ya. La misma proteína puede cerrar o puede generar espacio abierto. Es interesante. Sí. Yo creo que lo que hacen estas proteínas es manipular la membrana, hacen el pliegue de la membrana. Después, si el compartimiento que forma la membrana forma una vesícula en sí, o un poro nuclear, que prácticamente es una vesícula muy grande, eh, pero también la vesícula solo tiene un leaflet, ¿no? Una capa de membrana, cuando el poro nuclear es un doble. Por eso del donut y de la vesícula. Entonces, son proteínas diferentes, tienen esta capacidad de doblar la membrana, de manipular la membrana, pero yo creo que todavía no se sabe exactamente la respuesta a la parte de esta pregunta. Tiene claro. Sí. Gracias. Bueno, ya, no sé si alguien... ¿Sí? Cuando te presentó Daniel habló un poco sobre las proteínas repetidas. Estas proteínas. Sí. Estas proteínas que hemos visto de manipulación de membrana son proteínas repetidas y por eso, bueno, de hecho son mi punto de entrada aquí en este, por eso estoy en este sistema de intercambio. ¿Dónde estamos? Aquí. Yo creo que aquí es donde más se ve, siempre son dos hélices que se van repitiendo. Eso es lo que formando un solenoide, son proteínas repetidas, pero también el beta-propelor. No sé si se aprecia muy bien, pero es como un cilindro formado por 6 repeticiones de un triangulito. ¿Ves? Aquí hay 4 hebras beta, forman como un triángulo. Eso es como el juego del triángulo tóxico. O los quesos redondos, o parte de una taza, los triangulitos de una taza, pues cada uno de estos de estos triangulitos de queso son proteínas, bueno, son dominios repetidos de la proteína. Más preguntas. Tengo entendido que la mayoría de estos hallazgos tienen base a una computación celular. Cuando se compara secuencias, no se puede detectar este tipo de... No. Realmente se tuvo que usar esta análisis estructural, puramente tridimensional para detectar. Al final, como que, ¿por qué al final? Estos dos pliegues se encuentran en muchas proteínas. Yo creo que la clave ha sido unirlos en la misma proteína. No sabemos por qué, pero tienen que estar unidos y tienen que estar en esta organización. Si pones el beta-propelor después, o si pones otra cosa adelante o atrás, pues no funciona así. ¿Por qué? No sabemos, probablemente hay algo mecano-físico del sistema, pero los dos dominios que se encuentran en muchas otras proteínas que no están implicados en manipulación de membrana. Pero esta organización es única y exclusivamente encontrada en proteínas de manipulación de membrana. No sé muy bien por qué. Daniel, un comentario general que tengo es que apenas una bacteria puede doblar membranas o puede hacer invaginaciones, ya tiene una ventaja evolutiva grande. Mucho antes de hacer un complejo sistema de túneles, por supuesto, mucho antes de lograr hacer algo tan complejo como la fagocitosis, ya tiene la capacidad de aumentar su superficie. Y con eso ya gana enormemente. Y entonces la hipótesis alternativa a que sea determinante, la preferencia horizontal, la descartas por... No,
no está descartada. Tampoco la alternativa que sea totalmente convergencia, que no tenga nada que ver y que por casualidad, porque estos dos polos son muy comunes, pueden haberse juntado más de una vez en la evolución y llegar a la misma solución, pero de origen diferente. Y tu pregunta era lateral transfer. Claro, sí, sí, puede ser también. La diferencia es que si está lateral transfer, entonces sí se acepta que son homólogos, que no tienen un origen diferente, sino que es el mismo origen que se transfirió de la bacteria al eucarionta, o en el sentido contrario, también puede ser que las bacterias lo hayan robado. Ahí yo diría que esto, lo que demuestra nuestro análisis es que esta organización, por eso estamos intentando caracterizar más este sistema y los páginas de estas proteínas para ver cómo funcionan y intentar contestar esta pregunta. ¿Tiene un sistema físico para, dices que si ponen diferente orientación no curva? ¿Eso han hecho algún experimento físico? No. Eso nos gustaría hacer el experimento físico, pero digo que no curva porque las otras proteínas que tienen esta organización diferente no están implicadas en manipulación de membrana. Y lo que decías es que no sé si hay preguntas en la internet, ¿no? En el Zoom. Sí. Bueno, una pregunta aquí, me preguntan si todas las bacterias del cultivo llegaron a fagocitar al otro organismo y qué diferencia hay después entre las que han fagocitado y los que no, y si viven más tiempo. No, entonces la primera pregunta, ¿todas las bacterias de cultivo llegaron a fagocitar? No, eso solo se observó en un pequeño porcentaje. ¿Qué implicación ha tenido? Eso ya no sabemos, no se ha llegado a estudiar a esta profundidad de momento. Pero se supone que si son capaces de fagocitar y de internalizar, es una ventaja evolutiva escogida, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Una consulta un poco más general. En esos estudios de evolución en escalas muy grandes, se beneficia mucho de comparar genes o secuencias de ADN, pero también entiendo que al ser proteínas de membrana de bacterias puras, no hay muchas estructuras disponibles. Ya. Pero ahora, en los últimos años, podemos predecir muchas más estructuras a través de AlphaFold y esas cosas. ¿Cómo esperan que esto pueda contribuir al campo para aclarar alguna de estas preguntas? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, primero, este estudio que os presenté se hizo en 2010 o algo. En este momento había poco genoma. Ahora lo que acabamos de hacer es justamente eso, un update de este estudio para demostrar que sí es válido, que solo se encuentra en estas bacterias en particular. De hecho, yo seguía buscando la pista de las arqueas, por lo que sabemos que son más similares, y se confirma que aún utilizando AlphaFold ahora no hay proteínas de este tipo en arquea, ni siquiera en las arqueas que se supone que son las más cercanas. Entonces ahí hay un conflicto. Y la otra parte de la pregunta, yo creo que ya AlphaFold y las comparaciones de estructura ya hablan, bueno, AlphaFold abre todo un nuevo campo evolutivo, justamente de detectar más de estas relaciones que solamente se pueden observar a nivel estructural, con todo el problema que veo ahora es la cantidad de datos, la cantidad y la velocidad para escanear todos estos datos estructurales.